10 minutos con Jesús Latinoamérica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estos 10 minutos con Jesús, quería proponer un tema para meditarlo y a partir de lo que nos narra el Evangelio de hoy. Y es una cosa que a veces te has podido preguntar tú, te lo han podido preguntar, y es ¿cómo es posible que haya mal en el mundo, ¿no? Personas que actúen mal y que aún así les va bien en la vida, ¿no? Vamos a encontrar personas que sabemos, conocemos, que están alejadas de Dios, que viven incluso contra Dios, y pues en lo personal, en lo material, les va de maravilla. Y en cambio encontramos a otras personas que buscan vivir como hijos de Dios y cerca de Dios, portarse bien, luchando con sus defectos, luchando en la vida, y que les va mal, que pues, tienen cada día que luchar por sobrevivir, por llevar comida, el alimento a su familia, con dificultades económicas, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Dios permita que sucedan estas cosas? Y increíblemente, ya el Señor, digamos que hace unos 2000 años aproximadamente, nos responde con esa parábola del reino de los cielos. Dice el Señor, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Y así Jesús nos presenta, es como esas dos caras de la moneda o dos situaciones que antes meditábamos. Y es ese trigo, de esa buena semilla, de esos hijos de Dios, y esa cizaña, ¿no? Aquellos que están lejos de Dios, que viven contra Dios incluso, alejados del Señor. Para esto, pues en primer lugar, es bueno pensar que tampoco se trata de que sean dos bandos, ¿no? Los buenos y los malos. Porque también, pues una persona que está lejos de Dios, pues puede ser una persona que está sufriendo. Es importante, ¿no? Para no caer en esa lógica que tenían algunos hombres del tiempo, en tiempos de nuestro Señor. De decir, bueno, nosotros somos los santos, nosotros somos los que cumplimos toda una serie de preceptos, y ahí están aquellos pecadores públicos, los publicanos, las meretrices, los gentiles, ¿no? Y tenían como dos categorías, ¿no? Y el Señor no se refiere a eso, se refiere a aquella cizaña que siembra el enemigo, que siembra ¿quién? El demonio. Y para esto, pues aquí tenemos, como dice aquí en la parábola, ¿no? ¿De dónde sale esa cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. El enemigo, que es nuestro enemigo, que es el demonio. Y esto no es un cuento medieval, un cuento de niños. El demonio existe. Y no quiere que se sepa que exista. Y es el que quiere que tú y yo nos alejemos de Dios. Porque lo único que puede alejarnos del Señor es el pecado. Ese pecado por el cual pues, decimos que no a Dios. Y ahí es donde se encuentra esa cizaña. Y en efecto, pues muchas personas viven como la cizaña, viven lejos de Dios, en ese pecado, como también nosotros podemos caer en ese pecado, pero queremos pelear, ¿no? Queremos estar cerca del Señor, no queremos alejarnos ni un momento. Y están juntos, es lo que nos dice la parábola, ¿no? Que encontramos en ese campo que es el mundo, que es la iglesia, ese trigo que es verde, y con ello la cizaña. Y entonces, ahí viene esa pregunta que a lo mejor tú te has hecho, bueno, ¿y por qué Dios no los castiga? ¿O por qué están ahí como mezclados, incluso que hacen daño al trigo, que nos hacen daño a aquellos que queremos vivir como hijos de Dios? Y es lo que nos dice la parábola. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió,
No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Cuando llegue la siega, diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Esa es una imagen de ese juicio universal, ¿no? En el cual el Señor espera que sea el momento. ¿Por qué? Tal vez esa pregunta no la podemos decir por qué, decir con exactitud el por qué de eso. Tal vez para que en ese momento, bueno, en primer lugar porque el Señor respeta nuestra libertad, ¿no? Y Él cuenta con nuestra libertad para que le digamos que sí, como también que podamos decirle que no, no porque Él quiera que le digamos que no, ¿no? El Señor nos ama tanto y quiere que tú y yo vivamos esta vida de hijos de Dios, ¿no? Y en su iglesia, por supuesto. Y si en efecto hay personas que no se saben hijos de Dios, que viven lejos de Dios, Dios no los va a forzar, no los va a forzar. Y así espera hasta el momento para que se arrepientan, y si no se arrepienten, pues llegará el momento en el cual se manifestará la justicia divina. En el, digamos, y en todo ese tiempo, que es ese tiempo que Dios nos da, toda esa vida que tenemos que vivir, mucha, poca, esperamos que sean muchos años, tratando de luchar para ser santos y servir a Dios y a su iglesia para que se extienda por toda la tierra, pues nos encontramos con esas realidades, tal vez esas injusticias. Encontramos, pues, como hoy en día muchas personas, instituciones, buscan romper con esos valores, más aún, buscan ocultar a Jesucristo y por tanto sus enseñanzas. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer los cristianos? Señor, ¿qué podemos hacer? Pues se me ocurre esas palabras que nos pueden servir, esas palabras de San José María en una homilía muy famosa que se llama Amar al mundo apasionadamente, en la que dice: os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Por eso, os repito con un repetido martilleo, que la vocación cristiana consiste en hacer endecasílabos de la prosa de cada día. Trabajar por esa santidad, para que tú y yo seamos santos. Como el Papa ahora nos quiere proponer esas vidas de personas comunes y corrientes, laicos, que se santificaron pues como padres de familia, con su trabajo, porque no podemos retirarnos, no podemos ocultarnos, no podemos volver a las catacumbas. Al contrario, tenemos que dar ese testimonio de que somos hijos de Dios, que queremos vivir como hijos de Dios y no dejar que esa cizaña nos vaya ocultando, ¿no? Como a veces la cizaña va ahogando incluso ese buen trigo, esa buena semilla. Y continúa San José María: en la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no, donde en verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Claro, aquí nos insta, ¿no? Nos dice que tenemos que vivir en medio de esas ocupaciones diarias. Y aunque podamos vivir en este valle de lágrimas, como dice ese himno tan precioso a nuestra Madre Santísima, pues es en nuestro corazón donde se juntan el cielo y la tierra. Tu vida, tus luchas, tu trabajo, tu estudio, y allí lo hacemos divino. Allí nos encontramos con Dios y hacemos en efecto de esa prosa, o sea, eso que es tan, podemos decir, lo ordinario, en unos endecasílabos, que son esa poesía bellísima, bien trabajada, bien hecha. Cuando hacemos todas las cosas por amor. Es lo que nos propone en la parábola de hoy. Vivimos en medio del mundo, queremos vivir en medio del mundo, lo que es la gran mayoría, y allí estamos, allí es donde el Señor quiere que le encontremos, allí es donde quiere el Señor que peleemos, que no nos demos por vencido. ¿Por qué? Porque contamos con toda la ayuda de Dios. Dios no nos abandona, aunque a veces pueda parecer que está dormido, como parecía en la barca junto con sus apóstoles y parece que se iban a hundir, pero no. Cuentas con toda la gracia y con toda la ayuda de Dios, y por supuesto de su Madre Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.